Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Os voy a pedir disculpas, no me voy a quedar toda la mañana porque vengo de una semana fuera de colaborar con las redes europeas, de las que al final de la mañana hablaremos un poquito, y me toca ponerme el sombrero de mami dentro de un rato y llevar a mi hija a un cumpleaños, que es lo que toca en estas edades, ¿de acuerdo? Porque llevo muchos días fuera de casa. Hoy me puso el reto María, me dice, mira, lo de cómo se opera la cirugía ya nos lo sabemos, ¿vale? Cuéntanos algo más, cuéntanos un poco qué más se sabe nuevo. Cualquiera de las diapositivas es una excusa, o sea, esto es sois familia, sois amigos muchos de vosotros y estoy aquí un poco para resolver dudas o para crear un poco de diálogo, de manera que me podéis interrumpir cuando queráis. Quien me conoce, yo trato siempre de ser muy cercana con los padres y con los optometristas con los que trabajamos, o sea que no os preocupéis, no hay pregunta tonta, ¿de acuerdo? Lo que no puede quedar son dudas sin resolver. Siempre es más interesante que la duda sea común y no sea un caso personal, ¿vale? Porque así aprendemos todos y siempre estaremos abiertos a responder cualquier duda a título personal y ellas tienen mi correo. De manera que he hecho varios apartados, digamos, de esta presentación y con algunas simplemente por discutir cosas que a lo mejor simplemente no es en el día a día de lo que se habla, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué hay de nuevo? Nosotros en medicina, cuando queremos estar al día, lo que nos vamos es saber, no nos podemos creer nada, sino que alguien nos lo ha tenido que demostrar, ¿de acuerdo? En las enfermedades raras demostrar algo es muy complicado, porque las muestras son muy pequeñas y ese es uno de los motivos por los que existen grupos europeos como son Herdera, que tratan un poco de cambiar la metodología científica para que se pueda llegar a algunas conclusiones que sean aplicables, como pasan con las enfermedades de alta prevalencia. Entonces nosotros nos vamos a la fuente, que suele ser PubMed, que es un índice, y buscamos las publicaciones y es así como nos vamos poniendo en el día a día en forma, ¿no? Entonces, pues si yo busco cuáles son las últimas publicaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablamos de cataratas congénitas, vuestra asociación lleva ese nombre. Hay quien considera que la catarata congénita es aquella que se diagnostica en el primer año y pediátrica la que se diagnostica a partir del primer año. Por desgracia sabemos que existen cataratas que son parciales, con la que nacieron, congénita, pero que no se diagnostican hasta que no tienen 4 años. Por lo tanto, yo no estoy muy de acuerdo en esa definición, porque no deja de ser congénita la que se ha diagnosticado demasiado tarde por no provocar una leucocoria. Pero sí que hay pediátricas, ¿vale? O sea que en el mundo de la catarata, así como cuando operamos cataratas del adulto, las 3.000 cataratas que se operan en La Paz, 2.800 son muy parecidas. De hecho, la enfermera te va dando un instrumental y tú sabes paso a paso qué es lo que tienes que hacer y todo el mundo lo conoce. En las 100 y pico cataratas que operamos en el infantil de La Paz, hay mucha más variedad que en esas 3.000 que operan en los adultos, ¿vale? Es muy difícil que haya 2 cataratas iguales, algunas hay, pero cada una de esas cataratas es muy complicada por sí el manejo a la hora de tomar las decisiones quirúrgicas, de operarlas y de qué va a pasar después. De ahí que sea necesaria un poco concentrar la experiencia en centros. Entonces, de manera que lo que nos encontramos, y es lo que comentaba ahora con María, nosotros intentamos siempre actualizarnos. La medicina es una cosa dinámica, y los protocolos están para ir poniéndolos al día. Pues ahora sabemos que hay fármacos nuevos que están provocando cataratas en los niños. Evidentemente estas son las de mejor pronóstico, ¿de acuerdo? Las que son secundarias a fármacos porque habitualmente durante sus primeros años de vida han tenido un cristalino transparente, su cerebro ha aprendido a ver, no hay ambliopía, le quitas la catarata y recuperan la visión. ¿Quiere decir eso que también lo manejamos como un adulto que le damos la alta al mes? No, ¿de acuerdo? Da igual el tipo de catarata que tengamos en un niño, que siempre haremos un seguimiento por nuestra parte en los servicios pediátricos hasta la adolescencia. Un tema que siempre es controvertido, ¿de acuerdo?, es el del estrabismo asociado a las cataratas. O sea, ¿qué es lo que está pasando en un niño que tiene una catarata congénita? ¿De acuerdo? Y esto es una publicación también reciente. Nosotros tenemos una catarata, ya sea congénita o pediátrica, dependiendo de en qué momento se supone que lo diagnostiquemos, que impide que haya un desarrollo visual normal. Todos los niños nacen sin visión. ¿De acuerdo? No tiene ningún sentido que en un servicio de neonatología se estime si el niño ve o no ve, porque todos nacen, digamos, vírgenes.
Su cerebro no sabe ver, su retina no sabe ver. Y son las imágenes que recibe según van haciendo y va abriendo los ojitos los que le enseñan, los que van produciendo un mecanismo de feedback con el cerebro y le enseñan a ver. Esto evidentemente se ve interrumpido cuando tienes una catarata. Cuando la catarata es bilateral, pues la imagen que recibe de los dos ojos es muy parecida. El problema lo tenemos muchas veces, y de ahí que el pronóstico visual sea mucho peor, cuando tenemos una catarata unilateral. Una catarata unilateral tiene una competencia muy fuerte, ¿de acuerdo? En esos primeros meses, días o semanas de vida hay un ojo que está recibiendo imágenes normales y que permite que el cerebro esté aprendiendo a ver frente al otro que no. Y esa competencia tan sumamente fuerte hace que el pronóstico visual de un niño con una catarata densa unilateral esté muy por debajo. A veces esto es así, o sea, nosotros cuando tenemos cataratas bilaterales congénitas es posible que ese niño llegue a ver un 50, un 60, un 70, incluso un 100%, con frecuencia de una manera asimétrica, nunca se sabe por qué un ojo mejor que el otro, pero en cambio el que tiene una catarata unilateral tenemos que saber desde el principio que probablemente estamos ante un camino muy largo y muy duro para una visión de un 20%. ¿De acuerdo? Muchas veces ese es el pronóstico habitual que tenemos en cataratas densas unilaterales. Una visión que hay veces que es más, sí, que hay veces que es menos, sí, porque todos y cada uno de esas cataratas son únicas, ¿de acuerdo? Pero una visión de un 20% merece el camino duro que empezáis con un bebé en el quirófano. Esos ojos son para toda la vida, ¿de acuerdo? Y pasan muchas cosas a lo largo de toda la vida. Va a tener un ojo bueno y va a tener un ojo malo. Pero el ojo malo, con un 20 o un 30%, si con 70 años le ocurre algo, de repente pasa a ser el ojo bueno. De manera que hay que luchar por todo lo que se pueda conseguir por esas cataratas unilaterales. En nuestro contexto, a veces me preguntan, porque la gente también pues, hace campañas por África y demás, ¿no? Y también he operado cataratas allí, que si las cataratas las operaría o no. Eso es muy frecuente que me pregunten cuando la gente se va a hacer campañas. ¿Le operamos o no lo operamos? Las cataratas bilaterales siempre le digo sí, da igual, aunque tenga 16 años, siempre tiene una oportunidad de ver mejor, ¿de acuerdo? Pero si es una unilateral a partir de los 2 o 3 años, la respuesta es no. No merece la pena. No es nuestro contexto, no estamos en esa situación. De manera que lo que tenemos es esa catarata que impide un desarrollo visual normal, no ya tanto en el ojo, que también, ¿de acuerdo? Ni siquiera la mácula, o sea, la zona central de la retina está desarrollada cuando nacemos. Durante los 4 primeros años de vida, la retina también se está desarrollando y está aprendiendo a ver, está generando sus conexiones con el cerebro. Sino el cerebro. Aquí es donde estamos ante personitas que se tienen que desarrollar, y la visión es una de ellas. Daros cuenta cómo un niño empieza a correr con 1 año, miente ya con 3 o 4, pero en cambio su desarrollo visual acaba a los 7 u 8 años. Por eso es una edad crítica y siempre estamos un poco prolongando las terapias oclusoras hasta esa edad. Lo que nos va a provocar esa inhibición del desarrollo visual son muchos desequilibrios. El que mejor conocemos es el de la visión, la agudeza visual, esas famosas líneas que vamos a poneros una y otra vez por delante cuando hay que medir la visión, pero también genera desequilibrios, ¿de acuerdo? El hecho de que las dos retinas reciban la misma imagen es lo que el cerebro hace que coloque a los ojos en paralelo. Casi nadie, cuando nacemos, tenemos los ojos perfectamente paralelos. Hay muchos bebés que tienen incluso pequeñas desviaciones. Pero, de hecho, un 60 o un 70% tienen lo que llamamos forias, ¿vale? Los ojos no están paralelos, sino que están un poquito para adentro, un poquito para afuera, arriba o abajo con respecto al otro. Pero es el cerebro, cuando recibe 2 imágenes, el que ya se encarga él de que los músculos se equilibren para que esas imágenes se solapen y se pueda formar una visión tridimensional. Si esa imagen que recibe el cerebro de un ojo es muy distinta al del otro, es que incluso a veces le molesta, ¿de acuerdo? Y de ahí que se produzca cierta desviación de un ojo, porque si no, en vez de generar una visión tridimensional, lo que me está es perturbando el ojo bueno. En algunas ocasiones, y por ahí vienen muchas veces parte de los estrabismos, ¿de acuerdo? El estrabismo no es una cuestión estética, es una cuestión muy funcional. Luego, cuando son un poquito más mayores, se convierten en estética, que no quiere decir que sea un problema menor, ¿de acuerdo? Quiere decir que el estrabismo en los primeros años de vida, si nos importa, es por la función, y a partir de cierta edad pues cobra más relevancia o la visión doble, que estos niños no suelen tener, o la parte estética, que en muchos casos tiene mucha repercusión a nivel psicológico. En algunas ocasiones
porque ya os digo que cada catarata es un mundo. Hay niños que nacen con unos ojos en lo que lo único que ha fallado es un poco durante ese embarazo, en cómo se ha formado el cristalino, pero hay otros en los que toda la parte anterior del ojo o todo el ojo no se ha formado con normalidad. No es lo mismo que el problema sea solo del cristalino, al que además el ojo sea pequeño, la córnea no tenga una estructura normal, tenga un riesgo de glaucoma, el ojo sea más pequeño o no que el resto. Un poco dependiendo de cuál sea el desarrollo de ese ojo, pues hay niños que esas cataratas se manifiestan con nistagmo. ¿Vale? El nistagmo es ese movimiento que tienen algunos bebés o personas, vamos, en los ojitos. Hay un movimiento que es rítmico, oscilatorio, habitualmente de tipo horizontal, los ojos se mueven de un lado a otro, que no quiere decir que no puedan ver. Es verdad que hay veces que los papás, y hay muchas casos de nistagmo, les parece que sus hijos no les miran porque no son capaces de mantener la visión estática, ¿de acuerdo? Pero sí que son capaces, dependiendo un poco de cuál sea el origen. Pero todos tenemos nistagmo, ¿vale? Lo que pasa es que no lo vemos, no es manifiesto. Realmente nosotros no seríamos capaces de ver si no hiciésemos esos movimientos de rastreo. Nosotros no vemos una pared blanca, lo que hacemos es rastrear, pues a ver si hay un cuadro, un cambio de textura, un cambio de color, un cambio de algo, que es ese rastreo el que nos permite detectar una imagen en un contexto, ¿no? Entonces, eso se tiene que calibrar. Todos nacemos ciegos, de manera que ese mecanismo que nos va a permitir ese rastreo se tiene que calibrar. ¿Y se calibra cómo? Recibiendo imágenes. ¿Qué ocurre? Algunos niños tienen lo que llamamos dimorfología, o sea, ese ojo se ha formado tan mal que desde que nacen prácticamente empiezan con ese movimiento, pero por desgracia hay ocasiones en que se retrasa el diagnóstico de la catarata y un niño que no nace con nistagmo, van pasando los meses, nadie le ha operado y entonces empieza el nistagmo. También he de decir, esos en los que no nacieron con ellos es más fácil que una cirugía de catarata lo antes posible lo revierta, ¿de acuerdo? Pero hay veces que aparece ese nistagmo, si tenemos un sistema que se ha calibrado mal, el pronóstico visual todavía empeora un poco más. Bueno, como decía antes Dani, pues la catarata del niño no es la catarata de un adulto, ¿de acuerdo? Nosotros, pues lo hemos hablado muchas veces con María, los centros que nos dedicamos a la cirugía de la catarata congénita sabemos perfectamente la importancia de los tiempos, no existe el concepto de lista de espera, ¿de acuerdo? Evidentemente hay muchas cosas que pueden esperar y esto no, y así los vamos a operar, y tenemos que estar preparados no solamente para saber diagnosticarla, sino para saber si hay una causa subyacente y para el seguimiento, ¿de acuerdo? Yo muchas veces le digo a los papás, evidentemente a nadie le apetece meter a su bebé de 6, 8 o 12 semanas en un quirófano, es un momento muy estresante, a pesar de la seguridad que crea un entorno de un hospital pediátrico, pero lo duro empieza después, ¿vale? La cirugía en sí puede ser más o menos compleja, pero lo difícil viene luego. Viene luego con las lentillas, viene luego con los parches, viene luego con las gafas, viene luego cuando son un poquito más mayores y se quieren quitar el parche, porque eso al principio no ocurre, pero a partir del año sí, hasta que lo entienden con 3 es complicado. Pero es que luego nosotros tenemos que hacer un seguimiento a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo? Lo ideal será que el seguimiento continúe cuando son adultos, pero desde luego, mientras dure el desarrollo visual, tenemos que estar encima, ¿de acuerdo? Porque ¿qué hace que la visión sea más o menos buena? Ese concepto de ambliopía, de ojo vago, ¿de acuerdo? Es esa falta de desarrollo de la visión en el cerebro. O sea, evidentemente ojos vagos existen bastantes pacientes, ¿vale? Hay bastantes niños con ojo vago y las causas más frecuentes no tienen nada que ver con la catarata, ¿vale? Es mucho más frecuente que necesiten gafas y que haya un ojo con más graduación que el otro, sería la causa más frecuente. Hay niños, 3-5% de la población tiene algún tipo de estrabismo, cuando son muy precoces provoca ojo vago. A veces son bilaterales, los niños con nistagmos que no tienen nada que ver con esto, y hay un pequeño grupo de pacientes, como son los vuestros, en el que hay un problema, lo que llamamos sensorial, ¿vale? Ahí sí que hay un problema en el ojo, ¿de acuerdo? Ya sea una ptosis, un párpado caído, sea una catarata, una cicatriz en la córnea, hay muchas causas que están impidiendo que la imagen al cerebro, al ojo le llegue bien, de manera que si al ojo no le llega bien, imposible que se la transmita bien al cerebro. ¿De acuerdo? Bueno, pues en las cataratas congénitas no existe muchas veces una causa de ojo vago, existen todas a la vez, lo cual hace que el manejo sea más complicado y que cada niño sea único. ¿De acuerdo? Porque a la deprivacional, que es ese problema que tenemos físico en el ojo que le impide que llegue una imagen correcta,
Se le suma la refractiva, tenemos ojos en afaquia, o sea, sin un cristalino y hay que ponerle lentillas, con una diferencia de graduación entre un ojo y otro, hasta 20 dioptrías en algunos casos, en el que les dejamos una graduación potente, que luego hablaremos un poquito de eso a propósito, de manera que se suma también la refractiva. Además, estrábica. Ahora vamos a ver la frecuencia con la que estos niños tienen estrabismo. Anisometrópica, que es esa diferencia de visión, y además nistagmus, o sea, todos pueden estar en un mismo niño, de manera que son ambliopías difíciles de manejar. La causa más frecuente, por desgracia, y por eso es la causa más frecuente de ceguera evitable en África, es el retraso en la cirugía, y yo creo que este es uno de los puntos en el que entre todos tenemos que conseguir que esto no ocurra, ¿de acuerdo? Es muy complicado, pero creo que se pueden hacer cosas. Por supuesto, que la catarata no sea un proceso aislado, sino que esté asociado a algún otro tipo de enfermedad. Si a esa catarata, con ese cerebro que se tiene que desarrollar para ver, se le suma algún tipo de discapacidad cognitiva o alguna otra dificultad en su procesamiento de cualquiera de sus funciones, pues todavía es más complicado que el ojo y el cerebro aprendan a ver. Y, por supuesto, las complicaciones. La complicación más temida de manera precoz es el glaucoma, ¿de acuerdo? Esa probablemente sea de las más devastadoras y por eso luchamos contra ellas. La más frecuente es que se opacifique el eje visual, ahora hablaremos de ello, y el que ocurre más tarde, y por eso hay que estar siempre encima de estos críos, es el desprendimiento de retina. De manera que este panorama deja claro que no tiene nada que ver con la cirugía del adulto. Bueno, pues esas complicaciones, ¿no? El desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina no suele ocurrir de manera precoz. Ojo con todas estas series, que por mucho que busquemos la ciencia, uno lo primero que tiene que analizar también es qué tipo de pacientes han incluido, ¿vale? Porque es que no tiene nada que ver que sea un niño mayor, que sea un recién nacido o el tipo de catarata que tenga. Pero si nos fijamos, en esta serie de 7.500 niños, Estados Unidos e Inglaterra son muy buenos para esto, tienen bases de datos comunes y analizan mucho sus resultados, ¿no? Pero aquí y en Estados Unidos hay un problema de retraso todavía peor que en nuestro sistema sanitario. Bueno, pues hasta un 4% de los niños sufren a lo largo de su seguimiento desprendimientos de retina. A mí esto me parece especialmente alto, he de decir, ¿vale? Yo creo que nuestra tasa es bastante menor. Pero fijaros, solamente operan al 2%, lo cual no deja de ser sorprendente. ¿Y qué lo explica? El retraso. ¿De acuerdo? Cuando un niño tiene un problema visual en un solo ojo, es muy habitual que no se percate de que le ha pasado algo en un ojo. Siguen su vida normal porque funcionan con uno solo. Los niños tienen una capacidad de adaptación a lo que quiera que les ocurra bastante alta. Y por eso es importante que nosotros hagamos revisiones, los parches nos ayudan a saber que de repente algo está pasando porque ayer jugaba y hoy no juega, y todo ese tipo de cosas nos ayudan. Lo bueno del desprendimiento de retina es que al menos en nuestro entorno, yo creo que lo he vivido una vez, de pequeñito, una niña, pero cuando ocurren suelen ser adultos, así que cuando somos nosotros los que les damos el alta y cuando ya son adultos sí que es más fácil que se den cuenta, ¿vale? O sea, no hay que temerle, pero es el motivo para el que estos pacientes nunca deban ser dados de alta y sigan revisiones periódicas en los oftalmólogos. Esto sí que es frecuente, ¿vale? La opacificación del eje visual. Lo hemos explicado muchas veces en la consulta, que nos puede ocurrir después de una cirugía. Nosotros, el cristalino no deja de ser un tejido vivo, ¿vale? Que tiene células. Y como células se nutren y se pueden multiplicar. Son células que tienen capacidad de multiplicarse. En un contexto, después de una cirugía, los niños se inflaman más que los adultos, en los que ante mucha inflamación pues se puede provocar que esas células reproliferen. Entonces, en esta serie, otra vez, 7.000 y pico niños en Estados Unidos, pues un 40% de los que llevan lentes se opacifica el ojo, y los que están en afaquia un 7 o un 8%, ¿de acuerdo? Reproliferan. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué operamos como operamos las cataratas de los niños? Si vuestros bebés, si los niños que tenéis vosotros han sido operados antes de los 6 o 7 años o tienen algún tipo de discapacidad, habréis visto que os hemos contado que nosotros vamos a operar haciendo dos tipos de orificios, ¿vale? Nosotros, para llegar al cristalino, tenemos que abrir es como si fuese una lenteja, ¿vale? El cristalino es como si fuera una lenteja y le abrimos la tapa por arriba. Abrimos esa tapa, vaciamos el contenido, en un adulto meteríamos la lente, aquí para y después gloria, ¿vale?
porque ese saco, esa envuelta de la lenteja, esa piel es la que nos sirve después para poner la lente. En un niño chiquitito al que no le ponemos lente, porque no debemos ponérsela cuando son muy pequeños, sabemos que ese tejido de ahí, las células van a reproliferar y que rápidamente, en cuestión de meses, cuanto más pequeño es, más rápido, se va a volver a aparecer una placa fibrosa. En un adulto, que eso también ocurre, ¿de acuerdo? No es raro que a un adulto se le proliferen esas células, pero es bastante fácil limpiársela. Una lámpara de hendidura, un láser, damos una serie de disparos, abrimos ese agujerito y ya está. A un bebé, ni 2, ni 3, ni 4 años, le vamos a sentar una lámpara de hendidura, le vamos a decir que esté quieto y no seré yo la que dé el láser a ver a dónde le doy. ¿De acuerdo? De manera que estamos obligados a abrir ese agujero antes de que llegue algo que sabemos que vamos a ocurrir. Y dejamos esa cápsula como si fuera un donut, ¿de acuerdo? Dejamos abierta por delante y por detrás, eso se fibrosa y cuando pasen unos meses, años o lo que para nosotros años, eso también es discutible, nos servirá para apoyar la lente. No la dejaremos dentro, la dejaremos encima. Esa es una de las a veces inconvenientes que tenemos cuando los operan en otros sitios, porque dicen que allí lo van a hacer más rápido y luego nos lo envían para el seguimiento. Sabéis que hay veces que los niños cuando los operamos de cataratas la pupila no vuelve a dilatar, o sea, se quedan chiquititas, no pasa nada, es una complicación habitual. Pero eso a mí me impide saber qué soporte le han dejado. Que yo hay veces que cuando lo mandan de otro sitio digo, y ahora yo qué sé cómo han dejado este ojo, porque yo lo apunto, yo lo sé. Pero si el otro lo ha operado y no me dice qué soporte ha dejado, a ver qué tipo de lente le pongo yo a ese crío, ¿de acuerdo? Todo tiene su importancia. ¿Qué le pasa a los niños mayores? O sea, si les han puesto lente, que es ese término de pseudofaquia, quiere decir que el niño era mayor. Quiere decir que se espera, si yo opero a un niño con 5 o 6 años, a lo mejor no le rompo la cápsula posterior porque sé que con 7 o con 8 se va a dejar dar el láser. Si es un niño con una discapacidad cognitiva, no le voy a dormir otra vez, ¿de acuerdo? Directamente se la haremos. Pero que sepáis que es algo relativamente frecuente. Esta es otra publicación reciente que es curiosa y por eso la he traído aquí, no sé hasta qué punto a vosotros os afecta o no, que es el de qué actividades deportivas dejamos a los niños que hagan una vez operados. ¿Vale? Esto parece un problema menor, pero a mí no me lo parece, porque me preguntan mucho. O sea, nosotros al final como oftalmólogos pediátricos casi que formamos parte a veces de la familia y te preguntan un poco de todo. Si se puede ir de excursión, si podéis celebrarlo en el parque de bolas, un poquito entramos en todo eso, ¿no? Y para los niños que quieren sentirse como el resto, el que les limitemos sus actividades a veces es un problema, ¿vale? Los niños quieren ser como el resto y quieren jugar a las mismas cosas, o unos sí y otros no, o sea que cada niño, nosotros solo vamos a guiar, solo podemos dar consejos, vosotros conocéis a vuestros hijos mejor que nadie. En Estados Unidos les preguntaron a los oftalmólogos qué hacían después de un mes, ¿no? De cirugía de glaucoma, que todavía es un poquito más delicada que la de la catarata, y qué hacían de operados de catarata o de glaucoma. Bueno, pues el 80% le decían que libremente podían hacer la actividad que quisieran. A mí eso me da un poco de repelús, ¿vale? Porque niños sanos a veces nos vienen con pelotazos, con severas complicaciones en los ojos. Un ojo en el que hemos entrado, y mira que las incisiones que hacemos en las cataratas congénitas son de 1,5 milímetros. O sea, imaginaros con qué tamaño hacemos agujeritos en el ojo, pero no deja de ser un punto de debilidad. ¿De acuerdo? Ese ojo ya no es nunca, por lo menos no en los primeros años, tan fuerte como era antes. De manera que si ya a un niño que no tiene nada, un pelotazo le provoca, y encima si tenemos un ojo que ve mejor que el otro, pues siempre tendemos a protegerlo. Pero es que el otro 20% que les decía a esos padres que se limitaban la actividad, pues le limitaban todas. O sea, no han distinguido entre un tipo de actividad deportiva u otra. Y a mí este es un tema que me resulta interesante ahora que la he encontrado y bueno, pues hablaré con María un poco a ver si cree pertinente o no hacer un poco un grupo de trabajo sobre esto, ¿no? O sea, qué hay sobre qué complicaciones pueden ocurrir y si debemos recomendar o no que se hagan unas actividades deportivas u otras. Porque yo creo que en la vida de los niños, a partir de cierta edad, esto es algo relevante, aunque a nosotros como padres, que tendemos a protegerlos, nos parezca que sea un problema menor. Bueno, a pesar de esos resultados, luego no sé muy bien en base a qué, pero estoy de acuerdo, ¿no? Decían que los deportes de contacto
los deportes de pelota, especialmente la pelota pequeña, el tenis, el pádel y todo eso, y los deportes con raqueta, raqueta me parece más complicado, pero bueno, todo puede ser, o el hockey, supongo que allí juegan más, pues que son los que peor, más riesgo tiene de que el niño se lleve un golpe en ese ojo, ¿no? Y que recomiendan gafas protectoras. En cambio, hay otros deportes pues que son más individuales, que tienen menos riesgos de golpes y que serían los que recomendamos. ¿Qué pasa con las gafas protectoras? Que es de cajón. Bueno, pues si tienes un ojo débil le pones unas gafas protectoras. Hombre, estéticamente estarás conmigo, María José, que no les gustan mucho. Cuando tienen 5, 6, 7 años a lo mejor, pero después es que no las quieren, si es que no quieren ni llevar a veces ni las gafas de sol, ¿de acuerdo?, al colegio, o unas gafas bifocales, con que a veces ponerles las gafas protectoras no es sencillo. O sea que yo creo que es un tema interesante del que hablar, aunque no vaya a ser determinante a priori en su agudeza visual. Bueno, pues como os decía, estos eran los factores... Eso se ha colado. Vale. Estrabismo, fijaros. Ojo cuando analizamos estos artículos de qué tipo de pacientes hablábamos. El 75, mezclan todo, ¿vale? En el momento en el que lo mezclas, pues hay que ser muy cauto a la hora de analizarlo a título personal con tu paciente. 75% de cataratas congénitas, mitad bilaterales, mitad no, y con mucha diversidad a la hora en la que se le han operado, con lo cual quiere decir que el manejo y el desarrollo visual es muy distinto. Pero partimos de una situación en la que antes de operar, 1 de cada 4 niños tenía estrabismo, pero después de operar, el 50% de los niños tenían estrabismo. ¿Vale? Es muy frecuente la asociación del estrabismo con la catarata congénita. Si son bilaterales y es un estrabismo hacia adentro, a veces después de la cirugía se resuelve. Si es un estrabismo que se ha desviado hacia afuera, lo que llamamos una exotropia, eso no se resuelve con la cirugía y además son los que aparecen con mayor frecuencia en los niños por encima de 1 año. ¿Cuál es el grupo de pacientes que más riesgo tiene de tener estrabismo? Los niños con cataratas unilaterales que han sido operados antes del año. 90% de tasa de estrabismo. ¿De acuerdo? O sea que no es algo ni que esté bien ni que esté mal hecho. Es que realmente el cerebro está luchando contra 2 imágenes que son muy distintas. Y hay que entender a veces también por qué está haciendo eso el cerebro. O sea, ojo con las cirugías a veces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿En qué casos van a aparecer más estrabismos que en otros? En las unilaterales, ¿de acuerdo? Porque el cerebro tiene 2 imágenes que no son iguales. En los que son más pequeños. Si son más pequeños cuando se han operado, quiere decir que esa catarata era más densa, quiere decir que esa imagen todavía es peor, de peor calidad, y que la estamos fusionando un poquito en desventaja. La persistencia de la vasculatura fetal, que es la causa, y creo que tengo ahí alguna diapositiva por si alguien no sabe lo que es, más frecuente de catarata unilateral, todavía aumenta el riesgo de que esto ocurra, y la peor agudeza visual. Aquí empieza a aparecer un fenómeno de qué es antes, si el huevo o la gallina. ¿De acuerdo? ¿Tengo estrabismo porque veo peor o veo peor porque tengo estrabismo? Es una pregunta que parece muy simple, pero es sumamente complicada por todo lo que os he contado antes de lo que se suma en un niño con estrabismo. Pregunta clave donde la haya, ¿no? Y es que esto depende de la experiencia que tengas y lo mejor de todo es haber acumulado experiencia, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para una cirugía de estrabismo? Si el estrabismo me causa mala visión, porque es una causa por sí sola de ojo vago, pues a lo mejor la tengo que operar cuanto antes para eliminar ese factor y que no contribuya a que sea peor su visión. Ese podría ser uno de los razonamientos, ¿de acuerdo? Pero es que no estamos ante solo un estrabismo. Estamos ante una situación en la que existen otros factores. Si tú a un ojo que tiene toda la desventaja le pides que corre el Ironman, ¿de acuerdo? No llega. No llega, o sea, es que no va a llegar nunca a su objetivo. Si un ojito que tiene una muy mala situación de base, de visión, le somete a una cirugía de estrabismo, no se va a colocar casi nunca en paralelo al otro ojo. Puedo mejorar la situación estética, ¿de acuerdo? Pero al final lo que está es muy imprecisa. El cerebro, si tiene una muy mala imagen, no nos va a ayudar y jamás va a conseguir que sea una visión tridimensional. Hay que intentar que esa situación sensorial mejore, que haya entrenado un poco antes de someterse a una cirugía de estrabismo para que la imagen
que el cerebro reciba de ese ojo sea un poquito mejor para que la puedas fusionar con el otro. Porque si no, de endo paso a exo, de exo paso a endo. Y las cosas no llegan nunca a ser con la precisión que nosotros esperábamos, ¿de acuerdo? E incluso, a veces, puede ser contraproducente. ¿Por qué un niño que operamos de endo se va a la exo? Pues es que a lo mejor antes estaba una imagen allí, muy lejos, y ahora se la ha puesto encima de la otra, que es la buena, y me molesta, y la echo, ¿de acuerdo? Y llevo el ojo hacia afuera. O sea, que hay que tener un poco claro, analizar a cada uno de esos pacientes antes de tomar esa decisión. De manera que, en teoría, pues hombre, si son muy severos, si el niño tiene el ojito metido en la nariz y que encima no se puede ni adaptar la lente de contacto, no hay duda que lo vamos a operar, ¿no? Hay veces que es verdad que no termina de arrancar y puede ayudar a mejorar en ambliopías muy severas. Pero también el control binocular. Hay veces que es lo que os digo, son movimientos de los ojos muy imprecisos, pasa de dentro, lo operas y se va hacia el otro lado. De manera que lo ideal sería intentar mejorar un poquito la visión, tratar esa ambliopía y operar si la desviación es muy grande. Es verdad que en España, la historia de la toxina da para una charla, pero en España, sí, a ver, la resumo. El primer uso médico que tuvo la toxina fue en oftalmología, hace la tira de años, 50 años, 40 años. Pero utilizamos, y esto es así, utilizamos cantidades muy pequeñas. Se han ido descubriendo otras utilidades de la toxina, la migraña, la sudoración, millones, los problemas musculares que usan cantidades de toxina tremenda, sin hablar de la estética, ¿vale? Que la toxina tiene utilidades médicas. ¿Qué le ha pasado a los laboratorios? Que han hecho estudios y ensayos para lo que consume mucho. Le hemos pedido, yo activamente como miembro de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica, que haga estudios y los financien, porque eso sí o sí tiene que ir por la casa que los comercializa en la toxina, y nos han contestado directamente que con las cantidades que manejamos no les merece la pena y que no van a hacer esos estudios. De manera que la toxina a día de hoy no aparece en ficha técnica, ¿vale? Si tú ves el listado, por eso tenemos que hacer unos consentimientos informados en los que os contamos que lo estamos utilizando lo que llamamos off-label. No aparece en la ficha técnica de la toxina que se pueda usar en oftalmología a pesar de que se lleve usando 50 años. Eso hace que en países no se use y en otros sí. En Estados Unidos solo en adultos, aquí a cualquier edad. Con mucha seguridad, porque ya os digo que fue para lo primero que se utilizó, pero a los laboratorios no les interesa financiar estudios que confirmen esta utilidad. Pero la toxina nos da una cosa intermedia. Hay veces cuando tenemos un bebé que tuerce mucho, vamos a poner toxina, que no es un cambio definitivo, un poco para ver si llevándole los ojos hacia la línea media, ¿de acuerdo? Porque la podemos usar tanto si está hacia afuera como si está hacia adentro, ayuda a que vea un poco mejor y ya se mantenga. Pero no estoy haciendo un cambio irreversible, no queremos 5 o 6, porque parece una cirugía hoy, pero luego a los 7 son otra, y luego a los 8, y luego cuando es adulto se vuelve a ir, ¿vale? Y son muchas veces tocados esos músculos. Bueno, pues esto que pongo recomendaciones no lo he hecho yo, ¿vale? Dije, venga, porque hay gente que está más a favor y que está más en contra, digo, voy a decir ChatGPT, le voy a decir que me mire, ¿de acuerdo?, todas las publicaciones que con las palabras clave en fuentes fidedignas, porque con la IA hay que decirle de dónde tiene que buscar. Yo le he dicho, vete a PubMed, vete a Cochrane, vete a una serie de bases científicas, cógete todos los artículos que hablen de estrabismo, catarata y cirugía y estereopsis y todo lo demás, y tú, ¿qué concluirías, no? Pues, ¿qué nos dice? Que hay que seguirlos muy estrechamente, ¿de acuerdo? Cosa que ya sabemos, que hay que tratar la ambliopía y optimizar la agudeza visual antes de planear una corrección motora, el estrabismo, si es posible, o sea, no nos precipitemos, y es informar a la familia que es probable conseguir mejoría estética o motora, ¿vale?, que los ojos estén más alineados, pero la recuperación de la visión binocular fina va a ser muy limitada. Y esto es a lo que tenemos que saber a lo que vamos. No es que, o sea, hay casos que vamos a operar antes, hay casos que vamos a operar después, pero también tenemos que saber qué es lo que podemos esperar de esas cirugías. Bueno, pues esto es lo que os decía, ¿vale? Hay un artículo también reciente, las cataratas unilaterales son la mayor parte de ellas de las que son idiopáticas. Nadie ha hecho nunca nada mal cuando tiene un hijo con cataratas, ¿de acuerdo? No hay medicamentos, ni comportamientos, ni nada de nada que explique que uno tenga hijos con cataratas, y si es la genética, pues tampoco ha sido a propósito, con lo cual no hay que sentir culpa, pero las cataratas unilaterales es de las que menos hay, falla algo, ¿vale? De repente ha fallado algo en el proceso de la embriogénesis que no deja de ser muy complicado crear un bebé, ¿vale?
Entonces, nosotros, mientras el ojo se está formando dentro del niño, tenemos ese canal, ¿vale? Se tiene que estar formando el ojo y el ojo, desde el nervio óptico hasta el cristalino, lo atraviesa una especie de canal, una cuerda, ¿de acuerdo?, por la que hay una arteria, porque es un proceso en el que es muy activo y necesita que haya sangre que lo esté alimentando para que ese proceso pueda finalizar. Ese canal tiene que haber regresado, o sea, tiene que haberse inhibido, haber desaparecido, igual que no existe la pupila, pues tampoco, esto tiene que desaparecer antes de la semana 30. Bueno, pues hay niños en los que eso no desaparece, ¿vale? Y lo vemos aquí. Estos son ecografías nuestras, ¿de acuerdo?, de cómo se ve ese hilito desde el nervio óptico. Tengo imágenes, por los que no veis, de 3 ecografías, ¿de acuerdo? Una está en blanco y negro, que es la C, hay un hilo que llega desde el nervio óptico hasta el cristalino y hay otras 2 fotos. Una, que es lo que llamamos Doppler. Y esto, hay veces nos mandan los niños de otro sitio, nos traen una ecografía, no la han hecho Doppler, no es que la repitamos porque no nos fíen, es que no han hecho lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Necesitamos saber si ese vaso está vascularizado todavía o no. Como veis en el ejemplo A, hay un canal, ¿de acuerdo? Hay una masa que estamos viendo desde el nervio óptico que va hacia el cristalino, pero en la fotito pequeña de colores hay vascularización, pero ese canal justo no está vascularizado. Es decir, que es muy fácil de cortar, ¿de acuerdo?, en una cirugía. En cambio, en la foto B, si os fijáis, ese mismo trayecto tiene sombras rojas, ese color rojo quiere decir que ese vaso lo atraviesa sangre. Si lo atraviesa sangre, ¿de acuerdo?, muchas veces no somos los cirujanos de polo anterior, sino los de polo posterior los que tienen que operarlo, porque si no va a sangrar y no queremos que el ojo sangre, ¿de acuerdo? Todo tiene súper... Bueno, pues ya hay... Si os fijáis, y esto sería un ejemplo, ¿vale?, real, esto es una catarata que a veces se ve muy mal y ese es el canal dentro de un ojo. Estos son fotos reales. Bueno, pues hemos visto antes que el pronóstico visual es peor cuando la catarata es de este tipo, ¿de acuerdo? Pues ya hay un artículo de este año que dice que probablemente hasta el 100%, ellos consideran que probablemente hasta el 100% de las cataratas unilaterales se expliquen por este mecanismo, de manera que le añadimos todavía más severidad, aunque no seamos capaces de verlo. Otro artículo que es interesante y otra cosa, ya no es solamente qué grupo de población están analizando de tipo de cataratas que hayan operado, sino qué raza están operando, ¿vale? Esto es un estudio asiático. Los asiáticos tienden a ser más miopes que nosotros, los caucásicos somos más hipermétropes, de manera que estas cifras, ¿de acuerdo?, aunque nos sirvan para saber lo que ocurre, no dejan de, tenemos que tomarlas un poco con precaución porque probablemente en nuestra población sean un poquito distintas, ¿vale? Pero esto es así. Nosotros les operamos. A ver, hay un tema que siempre es un poco controvertido porque no existe ningún estudio que haya demostrado una situación superior a la otra, que es al niño que no le hemos puesto una lente intraocular cuando era pequeño, ¿cuándo se la ponemos? ¿Vale? El implante secundario. Bueno, pues Sant Jan de Déu, que es el otro gran centro, bueno, el otro CESUR que hay, tiende a ponerla, yo creo que a partir del año o así ya se le ofrece a los pacientes, y en cambio nosotros somos más de esperar, ¿no? Y si llegamos a la adolescencia sin ponérselas, pues mejor. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso, no? Nosotros, por lo menos. Si el niño va bien, yo sé que, y se lo decimos, los primeros meses a veces sudáis tinta china con las lentillas, las pierden, se caen. Uno parece que no va a llegar el momento y empieza a preguntar por la lente intraocular con 9 meses. Y hay que, pues nosotros les decimos paciencia, por eso también tenemos que tener centros de referencia donde sepan manejar estas situaciones con experiencia, porque esto va a cambiar mucho. Nosotros, cuando le ponemos una lente intraocular, ponemos lente intraocular en las unilaterales a partir de los 6 meses, que no es lo ideal, una unilateral operarla a los 6 meses, y en las bilaterales a partir de los 12. Pero les tenemos que dejar hipermétropes por esto, ¿vale? Un adolescente, que eso ya con las pantallas está cambiando mucho, debería estar en 0, ¿vale? Bueno, pues a ese 0 ha llegado desde un positivo, ¿de acuerdo? Hacía calor y esa temperatura ha ido bajando hasta que se ha quedado en 0. Cuando nos hacemos miopes, ¿qué nos pasamos? ¿De acuerdo? Y llegamos al negativo. Todos los niños deberían nacer hipermétropes y esa graduación tendría que ir bajando poco a poco en un desarrollo visual normal y quedarse en 0. Nosotros no somos capaces de predecir cada uno de los niños a título individual cuál va a ser su recorrido. Y encima, cuanto más unilaterales son, como veis aquí, más cambia. Fijaros, son ojos de niños asiáticos operados de cataratas antes de los 6 años. Pues a lo largo del seguimiento, ¿de acuerdo?, se miopizan 8 dioptrías los bilaterales, hasta 9 dioptrías los unilaterales y con bastante diferencia de graduación entre un ojo y otro. Es decir,
Cuando yo le pongo una lentilla a un bebecito, le suelo dejar, dependiendo de la edad, pues imaginaros que lo dejo en un +6. Dejándolo en un +6, ya le estoy creando una competencia con el otro ojo, que ya hemos dicho que el que haya una diferencia de graduación es un problema. ¿De acuerdo? Pero es que no, va a crecer, va a crecer, va a crecer, y esa lente que le he puesto hoy de +6 resulta que después se pasa a -3, porque si se me miopiza a -9, ¿vale? De un +6 va a pasar a un -3, pero es que yo no le puedo dejar con un +9 hoy, porque como le dejé con un +9 hoy, la diferencia con el otro ojo es todavía mayor. Si yo esto, que no sé muy bien si va a ser -7, -9 o -5, lo manejo con lentillas, cuanto más mayor sea, más me estoy acercando a cuál es su graduación final. Si hacemos un buen manejo de la lentilla, eso se va cambiando permanentemente, estamos en contacto con la óptica, le decimos, oye, esto ha bajado, nos preocupa que baje más rápido. María José nos dice, oye, ¿estáis seguros? Porque me está pareciendo, o quien sea, ¿no? Pero María José, pues ya sabéis que trabaja mucho con nosotros. Esto nos permite un poco ir haciendo movimientos y haciendo cambios, porque las lentes de contacto permiten mejor visión que las gafas cuando hay graduaciones muy potentes. En cambio, si le ponemos una lente con 1 año y yo lo dejo con +4, pues es que cuando llega adolescente a lo mejor lo tengo en un -4. Ese es nuestro principal argumento, ¿vale?, a la hora de retrasar en lo posible poner una lente intraocular. Ahora, si la lentilla se convierte en una pesadilla en casa, o un niño, por los problemas de la superficie ocular, no es capaz de estar con las lentillas durante 3 meses, le pondremos la lente intraocular cuando haga falta. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es la visión tridimensional, ¿de acuerdo? Que si 1 de cada 4 consigue una visión de más de 0,5 operándolos muchos de ellos de mayor, solamente 1 de cada 8 consigue algo de estereopsis después de una cirugía. ¿Vale? O sea que la visión tridimensional todavía es mucho más complicada de conseguir. No quiere decir que no luchemos por encontrar modos de hacerlo, ¿de acuerdo? Quiere decir que a qué aspiramos hoy en día y qué es en lo que fallamos para seguir trabajando en esa línea. Pero la realidad es que la visión tridimensional en los niños con cataratas unilaterales son muy difíciles de conseguir. Y no pasa nada, ¿eh? Quiero decir, que van a hacer vida normal. Al final también hay que saber a qué aspiramos. Que los niños sean autónomos, que hagan el trabajo que sea, pues a lo mejor no pueden ser pilotos. Bueno, pues yo tampoco. No habría valido, vamos. Uno sirve para lo que sirve. Bueno, pues esto es un poco un repaso a lo último. Y ahí un poquito más rápido porque me voy a pasar y me voy a tener tiempo de María José, lo siento. Bueno, creo que esto es una labor de todos y cada uno de nosotros, ¿vale? Todo lo que hagamos, si el niño lo operó con 6 meses, baja a menos de un 10% las probabilidades de que vea. De manera que creo que como asociación de pacientes pues tenemos que ver qué hacer, ¿no? Nosotros como oftalmólogos, ¿qué hacemos? Pues dar la matraca, la verdad. Este es un gráfico que yo le he enseñado hace poco pues, a los pediatras de mi hospital, a los optometristas en un congreso, que tenemos muchas oportunidades para que al niño se le detecte una catarata, ¿no? Nacen en un hospital maternal. Tienen sobre 200 revisiones las primeras semanas de vida en el centro de salud con el pediatra y con el enfermero. Luego entran en un programa del niño sano y todavía hay niños que te llevan con la catarata unilateral con 6 años. El colegio también está ahí, ¿vale? Y hay veces que son ellos los que lo detectan. Pues yo, este dato creo que me lo diste tú, María, que tuvisteis una encuesta y que todavía el 55% de los niños se diagnostican por sus padres. ¿Vale? Y ya no es lo peor que vosotros os deis cuenta, que al fin y al cabo hay veces que los bebés cuesta mucho abrirlos los ojos, sois vosotros los que pasáis mucho tiempo con ellos y en el momento en el que lo abren veis la mancha blanca. Pero es que hay sitios todavía donde se lo contáis al pediatra y no os creen. Y os dicen que ya se le pasará, o os dicen que ya se le pasará un estrabismo. Pues no, un estrabismo de un recién nacido es intermitente y de pequeño ángulo, pero un estrabismo de un niño que es constante o que es muy severo o que está después de los 2 o 3 meses, es que hay que verlo, ¿vale? Que nadie puede decir eso y nosotros lo decimos de manera constante y permanente en todos los foros, ¿de acuerdo? En este congreso me invitaron a hablar en el congreso de baja visión y yo le dije, mira, yo vengo aquí a contároslo, pero mi objetivo es que no haya pacientes para vosotros, ¿de acuerdo? Y es, yo creo, el objetivo de todos. Y eso pasa por la detección precoz, por eso está cambiando tanto. Por eso en África el 50% de los niños son ciegos por cataratas y glaucoma y en nuestro entorno es menos de un 10% ya, porque somos capaces de llegar al diagnóstico precoz. Pero es que a lo mejor de un 20% tendría que ser un 3% si llegásemos a más niños, ¿no?
¿Y qué necesitamos, por tanto? Y esto es un diagnóstico precoz para que llegue a una cirugía de ventana óptima, para que les podamos seguir en centros con experiencia a largo plazo y para que tengan acceso a esos procedimientos de rehabilitación visual que hablará mejor María José. ¿De acuerdo? Para nosotros esta es la ventana óptima, ¿de acuerdo? Los tenemos que estar operando entre las 4 y las 10 semanas de vida. Un poquito antes en las unilaterales, podemos retrasarla un poquito más en las bilaterales, pero aquí es a donde tenemos que llegar y para eso necesitamos que alguien la diagnostique. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel de hospital? O sea, que se puede trabajar en todos sitios. Pues mi hospital, un centro pues eso, de alta complejidad, pues resulta que me llega a los últimos 2 años pues un niño con un coloboma a la urgencia que ha nacido en mi centro y un niño con catarata que ha nacido en mi centro, que vino a los 10 días. Pero yo me fui a la jefa de neonatos y le dije, ¿cómo puede ser que en un sitio como este se nos estén escapando niños con cataratas? ¿Vale? Es que algo tenemos que hacer, siempre tenemos que mejorar, no pasa nada, hemos detectado un fallo, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y eso tendría que llegar a todos los sitios. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues me he ido con la jefa de neonatos y hemos visto dónde exploran a los recién nacidos, una ventana, una luz. Digo, ¿pero cómo le vais a ver así las cataratas a estas criaturas? Entonces, bueno, pues vamos a ponerles gestores donde ven a los recién nacidos. Hacemos una notita, es muy difícil verle los ojos a un niño en 24 horas, los niños a día de hoy sanos se van a las 24 horas del hospital, tienen a veces mucho edema palpebral, pero ponle una nota al pediatra, no he sido capaz de ver el reflejo rojo, míraselo, ¿de acuerdo? Que quede constancia de que eso está pendiente, tenemos 3 o 4 semanas, pero que alguien lo mire, ¿de acuerdo? Nosotros vamos, los neonatólogos, por ejemplo, de nuestro hospital cada 6 meses rotan, bueno, pues ahora, si no pierdo ningún miembro con la OPE, que esa es otra, pues vamos a acompañar a ese adjunto las primeras revisiones de los recién nacidos, un poco para entrenarlos a la hora de abrirle los ojos a un recién nacido, que parece muy básico, pero es muy complicado, ¿de acuerdo? Y les hemos comprado oftalmoscopios, o sea que todos podemos poner de nuestra parte. Nosotros en el hospital lo vamos a hacer así, nosotros damos todas las charlas de formación, vosotros como asociación creo que también tenéis un papel importante, ¿de acuerdo? Y también les contaba esto, ¿no? En este foro, que no hay una sola catarata, que hay muchas. Fijaros todos los códigos de Orphanet, ¿vale? Para los que no veis, hay ahora mismo 11 ejemplos de distintos códigos de Orphanet que clasifican a las cataratas como enfermedad rara. No hay una ni dos, hay muchas y cada una de ellas es distinta y por eso hay veces dice, a fulanito le han hecho esto y a fulanito le han hecho lo otro. Bueno, pues cada una de ellas son distintas y por eso a veces explica las diferencias. ¿Vale? Fijaros, estos son solo ejemplos de cómo es el cristalino. ¿De acuerdo? ¿Veis esas pequeñas celulitas que se ven ahí? Pues esas son las que a veces reproliferan, a veces las cataratas son anteriores, esas son de mejor pronóstico y a veces son un poquito difíciles de decidir cuándo operarlas. Ahí tenemos ejemplos abajo a la derecha de cataratas nucleares densas que se operan, la de abajo es la típica congénita, la de que está un poquito más arriba esa es una lamelar, las de mejor pronóstico, estas siempre van bien porque son progresivas y se operan un poquito más tarde, estas son de las que son difíciles de diagnosticar porque son posteriores. Estos son solo un ejemplo de la variedad de cataratas que manejamos. De manera que los resultados en visión, en estrabismo, en estereopsis, para cada una de ellas puede ser distinta, ¿vale? Hemos redactado nosotros este año el libro, en el capítulo dedicado a cataratas congénitas en la ponencia del ASEO y hemos incluido una herramienta más en nuestros pacientes. Ya sabéis, la rehabilitación visual empieza con los afáquicos con las lentillas, ¿de acuerdo? Es muy importante que pongamos notas en las hojas de las lentillas a los optometristas, porque si no, no saben por dónde van, ¿vale? La graduación cambia entre que la graduación se la estemos poniendo en el plano de gafas o en el plano de lentillas. Yo nunca hago una transformación, no es mi labor, es de los optometristas, por lo cual, pero aún así pongo siempre el plano de gafas para que ellos lo sepan, que tienen que hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a hipercorregir, vamos a poner un +3 con respecto a la graduación basal, ¿de acuerdo? En los 3 primeros años de vida. Porque en los primeros años de vida el entorno de un niño está muy cerca, es de cerca donde tiene que aprender a ver y es por eso por lo que le ponemos esa corrección. Cuando llegan al colegio es cuando ya vamos a hacer una separación entre la visión de lejos y de cerca y muchas veces manejaremos gafas progresivas en las que aprovecharemos para poner habitualmente el astigmatismo. Muy importante siempre tener gafas de rescate, ¿de acuerdo? Porque luego vienen las conjuntivitis o vienen los problemas, nos quedamos sin lentillas y el chiquillo está un poco fuera de juego. Los parches. Este es el tipo de ambliopía más profunda que existe. Habéis visto, no existe ni un mecanismo ni dos, existen muchos mezclados. ¿De acuerdo? A día de hoy, nada ha demostrado mayor superioridad a la hora de ser efectivo que el parche.
entre 30 y 15 minutos cuando son pequeñitos, ya es muy raro que lo pongamos hasta 6 horas, pero a veces hasta 6 horas. Se pueden añadir cosas, ¿de acuerdo? Pero todo lo que no sea esto es intentar correr el Ironman caminando por los pasillos de tu casa, ¿de acuerdo? Además de entrenar, ¿vale? Con el parche podemos añadirles otras cosas, pero nada todavía superado. Otra cosa es que tengas muy pequeña diferencia de graduación entre un ojo y otro, y ahí sí que puede haber terapias. Pero científicamente, que ayer alguien se haya puesto a comparar qué ocurre si lo pongo con que no lo ponga, es el parche, ¿vale? Pero empiezan a aparecer, por fortuna, otras herramientas. Esto no es estático. A lo mejor dentro de 3 años venimos y hablamos de otra cosa, ¿vale? Y empiezan a aparecer las terapias digitales, que también son más atractivas. Nosotros en el hospital, bueno, pues estamos obligados también por ley a cumplir una serie de cosas y hemos empezado a utilizar el Visionary. El Visionary, a día de hoy, y es lo que le explicamos a los padres, se ha demostrado su utilidad, o otras herramientas, pues en lo más común, en el ojo vago, que se deriva de una diferencia de graduación o de un estrabismo. Nadie lo ha demostrado en cataratas, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos otro tipo de pacientes. De manera que ahora mismo estamos ofertando esa posibilidad para ver qué ocurre, y así se lo digo. Digo, esto no, vamos a probar. Es fácil, es en casa, ¿de acuerdo? Es con un ordenador, son 3 meses, y vamos a probar si somos capaces de darle un empujón a veces a esas cataratas bilaterales que un ojo se ha quedado por detrás, y también lo estamos utilizando cuando dudamos ante una cirugía o no de una catarata unilateral en un niño más mayor. Ya veremos con el tiempo si esto es eficaz o no, aunque hay algunos pacientes en que empiezan a estar contentos. Pero hay que saber sobre qué evidencia científica, ¿vale? Si pierdo mi tiempo por las tardes y me peleo con mi hijo para que se siente delante del ordenador a jugar con las galletas y con los perritos, ¿qué es lo que pretendo conseguir? ¿Vale? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Una niña, pues esas cataratas a veces son muy complicadas de saber si operarlas o no. Y en estos casos, pues antes de decidir la cirugía, le ponemos gafas, le ponemos parches, estamos durante 3 meses trabajando muy fuerte, porque hay veces que la agudeza visual sube, se ahorra una cirugía y es mucho mejor para todos. Y los últimos, ¿me deja 5 minutos? Renai. Vale. En 2017 se crearon lo que se llaman las redes europeas. Vale, hace 30 años nadie se acordaba de las enfermedades raras. ¿Vale? Esto ha sido una lucha de la sociedad por fortuna. ¿Las enfermedades raras son raras? Sí, menos de 1 de cada 2.000. Pero existen 7.000 enfermedades raras. Eso quiere decir que, que un 7% de la población tiene algún tipo de enfermedad rara. Lo que pasa es que también hay personas con más mala suerte que otras y alguno tiene más de una, ¿vale? Pero hasta un 7% de la población en principio podría tener una enfermedad rara. Pues si las agrupamos ya no son tan raras, ¿vale? O sea, ya nos podría tocar a cada uno de nosotros. Seguro que nadie esperaba que le tocase tener un hijo con cataratas, ¿de acuerdo? De manera que como sociedad no solamente nos tenemos que preocupar de lo más frecuente, la hipertensión, la diabetes y todo lo demás, sino de esas otras enfermedades que son poco prevalentes y que a día de hoy menos de un 10% tienen tratamiento. Aún para la catarata estamos consiguiendo cambiar mucho los resultados con la cirugía, pero la mayor parte de las enfermedades raras no tienen tratamiento. Y los tratamientos que están surgiendo son sumamente caros, difíciles de sostener por el sistema. ¿De acuerdo? Terapias génicas de $500.000 por niño o cosas así, ¿no? Difícil. Entonces, bueno, pues la Unión Europea cogió el testigo, dijo, es verdad, hay que poner atención en estas enfermedades, y porque si no, además, los laboratorios, pues como nos ha pasado con la toxina, es que no van a poner interés en hacer nada por ellas, ¿no? Entonces creó uno que se llaman redes de expertos. Son 24 redes distintas en las que están incluidos todos los países de la Comunidad Europea más Noruega. Se tuvo que salir el Reino Unido, por desgracia, porque los profesionales realmente no quisieron hacerlo. Y a día de hoy formamos redes de expertos. Estas redes de expertos no movilizan pacientes, ¿vale? El paciente no va ni a Noruega, ni a Italia, ni a ningún sitio. Lo que hacemos es un poco compartir las dudas. No sabemos, o sea, 7.000 enfermedades, de ellas que conste que de las 7.000 enfermedades, el 70% afectan de alguna manera a los ojos. O sea, daros cuenta si tenemos trabajo o no por delante los oftalmólogos pediátricos, ¿vale? Entonces, a mí me dice, ¿qué lista incluimos? Y yo, Dios, pues estamos aviados, porque es que el 70% de 7.000 son muchas. Vale, bueno, pues una de ellas, no hay una equivalencia exacta de las 24 redes,
con las 24 especialidades. Medicina nos hemos organizado por sistemas, ¿vale? El servicio de trauma, el servicio de otorrino, pero la realidad es que las enfermedades y los pacientes pues no son un trocito de nosotros, son todas ellas, ¿no? Entonces la red de ojos sí es solo de ojos, pero luego existen otras que no se corresponden exactamente con las especialidades. Por ejemplo, neurología tiene dos, una que está dedicada a neuromusculares y otra a epilepsia. Rita aglutina cosas de alergia, cosas de inmunología, cosas de reuma. O sea, va un poco más enfocado a una visión más holística de los pacientes. Entonces, la red de ojos de la que nosotros formamos parte, pues se divide en 8 grupos de trabajo. Esos 8 grupos de trabajo, pues uno está dedicado a las distrofias hereditarias de la retina, vamos, a retina, pero casi todos son distrofias hereditarias de la retina, que son enfermedades difíciles, o sea, parece mentira, pero cuando un niño nace con una baja visión es capaz de muchas cosas. Muchos de nuestros niños montan en bici, son capaces de grandes cosas y los papás crecen con ellos y ven esa autonomía y ven esa capacidad de defenderse. Y a veces resulta más fácil eso que cuando de adolescente empiezan a quedarse ciegos, ¿vale? Asumir una situación de visión y que luego de repente empiece a bajar hasta que se quedan ciegos es una situación psicológicamente, porque encima suele ocurrir en la adolescencia, difícil de manejar. Pero bueno, para estos tipos de distrofias, que existen muchísimas, no solo una, pues empiezan a aparecer terapias génicas. Luego están las patologías que tienen que ver con el nervio óptico, las corneales y dedicarnos un grupo a la pediátrica. Que está muy bien, yo me alegro, pero en realidad nosotros tenemos enfermedad de todas ellas, que es lo que yo les digo. Digo, está muy bien que tengamos un grupo de pediátrica, estamos aquí los oftalmólogos pediátricos, pero tenemos que compartir vuestras actividades también porque nuestros niños tienen de todo esto. Bueno, pues yo con la jefa de oftalmología del Necker, que es un hospital de Francia, yo coordino en Europa el grupo de oftalmología pediátrica de Ear&Eye. Además tenemos un grupo que se dedica a la baja visión, otro que se dedica a la genética, a los registros y a la investigación. ¿De acuerdo? Nos reunimos físicamente 2 veces al año, por eso esta semana he estado fuera, y mensualmente online, y cada 3 o 4 meses discutimos casos clínicos. No es fácil, porque cuando la gente, vosotros, las cataratas, dentro de lo malo es de lo fácil, ¿vale? Pero hay veces que las enfermedades son tremendamente complejas y un hospital como nosotros, La Paz, pues es como a veces el último escalón, ¿no? Y es verdad que tenemos mucha experiencia, pero es que si hay 2 y 3 casos en el mundo, ¿a dónde miro yo? Pues esta es un poco la idea, ¿no? No hay nada como, o sea, para ser experto tienes que saber preguntar. No es imposible que lo sepamos todos. Lo que tienes que tener son buenas herramientas de compartir, de poder extrapolar la experiencia en otras patologías a las que te estás enfrentando ahora, y esto es un poco lo que nos permite la red europea. Ahora ya no estás solo, ahora le puedo preguntar al experto del Necker, le puedo preguntar al experto de Helsinki si alguna vez ha visto un caso como esto y cómo lo manejaría. Muchas veces llegas a la conclusión de que saben lo mismo que tú, pero por lo menos es una duda compartida, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que hacemos. Hacemos docencia, esto es una plataforma de formación que hemos puesto en marcha, ¿de acuerdo? Que lideramos, Dominique Bremont es la jefa del Necker, y se va a poner ahora a partir de noviembre. He de decir que una de las cosas, y esto no lo digo porque está aquí hoy con vosotros, que me ha gustado de trabajar, de colaborar en Ear&Eye, es el papel que tienen las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes están trabajando con nosotros codo con codo en todos y cada uno de los grupos de trabajo. Si desarrollamos una guía de práctica clínica, están ahí. Que tenemos una plataforma, ellos han redactado el comunicación. Que hacemos un documento de consenso, están en todos y cada uno, dan charlas, dan su perspectiva a veces de cómo son las cosas. O sea, el papel de las redes, en las redes de las asociaciones de pacientes es muy potente y yo creo que es muy constructivo. En España el representante es David, que es de FARPE, y estos días he estado yo con él, ¿no? Bueno, pues ese es el programa que hemos creado de formación en Europa, y uno de los capítulos está dedicado a catarata congénita. Y bueno, he de decir que los españoles hemos estado ahí al pie del cañón, ¿de acuerdo? María Nieves de mi equipo y Marta Morales, porque nosotros trabajamos en todas estas cosas con el Sant Jan de Déu. Hemos participado junto a otros profesionales de otros países, de qué es de lo que se trata, ¿de acuerdo? De que todos pongamos en común nuestra experiencia, porque siempre aprendemos unos de otros.
Y estos son algunos de los webinars que hemos hecho. En 5 de ellos hemos participado en el Hospital de la Paz, distintos miembros del equipo. Luego esto que llamamos GRID son los casos clínicos que presentamos online, ¿de acuerdo? Alguien tiene dudas de un diagnóstico o de un tratamiento y entre todos damos nuestra opinión de qué se podría hacer o no para intentar resolver la situación. El paciente no lo ve, lo que hace es transmitir sus informes y luego se saca un resumen a su historia clínica. Luego hacemos documentos de consenso, ¿de acuerdo? Un poco de cómo debería manejarse una enfermedad. Ya han salido el del Bardet-Biedl, que tienen distrofia hereditaria de la retina. Yo personalmente he colaborado en el del MOGAD, que está a punto de publicarse. Esto lleva mucho tiempo. Si tuviésemos más recursos, como todos, pues podríamos, que es un gran problema común, yo creo, podríamos hacer muchas más, porque a mí esto me está resultando muy interesante. ¿Vale? Y ahora en lo que estamos metidos, y vosotros participáis, no está Dana hoy por aquí, ¿no? Es lo que se llama un patient journey, ¿vale? Que es esto que vemos aquí de otras redes. ¿Cuál es el camino que transcurre un paciente y dónde se encuentran los mayores problemas? O sea, no si le pongo la lente intraocular con 6, con 12 o con 14 años, ¿vale? No la pura ciencia de cuándo ve mejor, sino desde que nace hasta que cumple 18 años, qué pasa con ese paciente y dónde se encuentran las piedras en el camino. Eso quiere decir que para estar hablando de esto, estáis vosotros como representantes de los pacientes, ¿vale? Es española la persona que forma parte de esto, hay alguna asociación de pacientes más, hay optometristas, hay trabajadores sociales, hay muchas personas en las que están analizando y una de las banderas rojas, porque luego se identifican, digamos, cuáles son esas dificultades, se ponen una bandera roja y se dice cuáles serían las recomendaciones que habría que dar en todos los países. Es que hay países como, me parece que era, no sé si es Bélgica o Austria, que no hay programa del niño sano, que en ningún sitio está escrito que haya que verle el reflejo rojo. ¿De acuerdo? Entonces, uno no deja de sorprenderse, pero eso es así. Y luego cuando tú le cuentas pues, qué es lo que se supone sobre el papel que tendría que ocurrir en España, pues se sorprenden y entonces quieren participar. Y esto es de lo que se trata, porque a lo mejor en Croacia están haciendo algo que nosotros podemos aprender y traérnoslo. 400 millones de personas son mejor que 40 a la hora de ponerse de acuerdo. ¿De acuerdo? Pues esto lleva un procedimiento muy largo y muy tedioso, ¿de acuerdo? En el que ahora mismo nos hemos atascado un poquillo en verano, pero nos vamos a poner en marcha otra vez enseguida. A Dana la llamarán en breve, porque está hablando de esto ahora en Padua, para terminar con esto. Bueno, y esto era un poco todo. No sé si era lo que esperabais o no, era un poco por traer temas distintos. Este es el equipo de oftalmología pediátrica que tenemos actualmente en La Paz, ¿de acuerdo? 9 oftalmólogos, 2 enfermeros, un optometrista y 2 secretarias y un auxiliar, pues somos los que trabajamos día tras día un poco por intentar mejorar la situación visual y la calidad de vida de estos niños. Y ahora, pues bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar.